Profesora, compañeros, tienen saludo del día. En esta oportunidad, el grupo de área de logística presentaremos la exposición sobre el proceso de la entrevista y educativo y vocacional. Como integrantes somos Vicente Gordiano Branley, Muñoz Morales Jefferson, Pocobón Calivia Melisa, Angulo Languasco y Ashiro. Tenemos del libro del capítulo número 6 que trata sobre el proceso de la entrevista, María Ronsoro y Gema García Soriano. El proceso de la entrevista. Comenzando con el capítulo 6, nos topamos la entrevista como proceso. Una entrevista es un proceso comunicativo que se lleva a cabo entre dos a más personas, ¿no? Con un objetivo de obtener un trabajo o obtener un empleado. 6.2, fases de la entrevista y su curso. Esta fase son fase inicial, que son los objetivos y medios y duración, fase intermedia, objetivos, medios y duración, y fase final con lo mismo. Entonces, la primera fase inicial se trata sobre la mayoría de autores coincide en señalar la importancia de la fase, sobre todo en la primera entrevista. La fase intermedia es importante que el paso de la anterior fase a esta sea la menos brusca posible. Para ello es ideal comenzar con una pregunta abierta. Y la fase final de la entrevista se producirá como cuando el tiempo haya concluido, pero también si se han cubierto ya los objetivos, ¿no? Le paso a mi compañero. Las soluciones a los errores más frecuentes, ¿no? Tenemos tres. La primera es tomar excesivas notas, perdiendo el contacto visual con la persona y que ésta no pueda distraer al entrevistado y hacerle sentir que no se atiende a lo que se cuenta. Segundo, no controlar los tiempos de la entrevista o estar excesivamente pendiente del reloj también puede dificultar la entrevista. Y tercero, perder el control de la entrevista. En ocasiones podría ocurrir el entrevistador se deje llevar por el discurso del entrevistado, sin entender a los objetivos de cada fase y a la información que se necesita recoger. La parte quinta, donde el ámbito de la entrevista educativo. 15. Educativo y vocacional, según Ángel Castro y Ángel Barraza. El psicólogo de la educación, según el Colegio Oficial de Psicólogos de España, es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano. Bueno, en este capítulo se hablará de la entrevista en el ámbito educativo, buscando cumplir con los siguientes objetivos. 1. Definir qué es la entrevista en el ámbito educativo y vocacional. 2. Analizar los ámbitos de actuación y las características de los usuarios. Tercero, describir las técnicas y herramientas más útiles para este tipo de entrevista. Y 4, describir los aspectos diferenciales de las entrevistas en el ámbito educativo y vocacional. 15.1. Definición y objetivos. La entrevista educativa es semiestructurada y directiva, tanto al principio, ¿no?, como en la fase social de recepción, como al final, la despedida. Y para esta se utilizan preguntas más abiertas y menos dirigidas, como por ejemplo no obtener datos acerca de la personalidad y de la conducta de los niños o adolescentes, proporcionarles información, ayudar a corregir hábitos y actitudes. También involucra la orientación vocacional y el apoyo para la resolución de problemas psicológicos y o emocionales. 15 puntos. Para el siguiente tenemos el 15.2, donde nos dice ámbitos de actuación y usuarios. Esto es las directrices elaboradas por el Colegio Oficial de Psicólogos en el año 1998 sobre el perfil de psicólogo educativo en España. Permiten entrever los ámbitos de actuación fundamentales de la entrevista en este contexto. Tenemos los 7 ámbitos principales de la actuación, que son los siguientes. Número 1, orientación educativa y profesional. 2, escuelas para padres. 3, investigación educativa. 4, diagnósticos de intervención educativa escolar. 5, asesoría clínica educativa.
problemas de aprendizaje. 6. Análisis y diseño curricular. 7. Capacitación docente. En el 15.3 tenemos herramientas más útiles, que son la comunicación, interacción y proceso. En los siguientes subaportados se van a analizar las herramientas más útiles que se utilizan en la entrevista educativa. Tenemos aspectos relacionados con la comunicación, la interacción y el proceso, que es el comienzo de la entrevista. Hay que tener en cuenta que es la primera fase de la posible intervención posterior. Tenemos el segundo, que es elementos a destacar en función de usuario. Esto es a pesar de que ya haya hecho referencia en el apartado anterior de las fases por las que pasa la entrevista en el ámbito educativo en relación con la comunicación y la interacción que en ella se da. Como tenemos la A, que son elementos que se han de incluir en la entrevista a niños. La B, elementos que se han de incluir en entrevistas a padres. La C, elementos que se han de incluir a la entrevista a profesores. Para emplear más el conocimiento tenemos elementos que se han de incluir en la entrevista de niños, que son presentación de profesionales, pedir al niño que se presente, pedir su opinión sobre el problema, aparte pedir que describa las situaciones, explorar otras áreas, consultarles sobre sus gustos y aficiones, consultarles sobre sus planes y sus conclusiones, ¿no? En el 15.3.2 tenemos elementos que se han de incluir en la entrevista a padres, presentación de la terapeuta, pedir la opinión de los padres, descripción de las conductas, descripción de otras áreas, establecimiento de orden o prioridad, petición de ejemplos específicos, preguntas para establecer los lugares en que se da esa conducta, preguntas para establecer los parámetros, preguntas para establecer las situaciones antecedentes, preguntas para establecer las consecuencias, la descripción de los intentos por solucionar la conducta, determinar los objetivos, habilidades y limitaciones del niño, tipo de reforzadores y recapitulación y conclusiones. Para el 15.3.3, que son los elementos que se han de incluir en la entrevista de profesores, son presentación de profesional, planteamiento del problema, pedir su opinión sobre el problema, pedir que describa las situaciones, explorar otras áreas, compartir información y conclusiones. Esto nos ayudará para obtener el problema, ¿no? Tenemos elementos o aspectos diferenciales de este tipo de entrevista. Es el principal elemento diferenciador de este tipo de entrevista en comparación con las que aparecen en los restantes capítulos de este libro, ¿no? Tenemos 3, que es el primero, la escuela es, junto a la familia, el principal agente de socialización durante la infancia y la adolescencia. 2, el primer caso es el paciente o la gente cercana quien busca ayuda porque considera que tiene un problema. El 3, pero en la entrevista en el ámbito de la educación, además de que se lleva a cabo en un momento esencial de la vida, se tratan problemas o aspectos relacionados con la formación y de la personalidad. Respondiendo a las preguntas, ¿qué es la comunicación verbal y no verbal? ¿Y cuándo y cómo utilizar las técnicas? Tenemos la definición, tipos, sentidos utilizados y ejemplos. Bueno, en esta parte nos preguntan, ¿cree usted que se debe de preparar la entrevista previamente? Pues sí, y presentaremos 10 motivos, ¿no? Las que podemos apreciar a continuación. También nos preguntan, ¿sabemos preguntar y sabemos escuchar? Según el manual de entrevista de Conza Perpiña, la cual podemos también... Bueno, en esta parte tenemos los proyectos, ¿no? Para los centros mineros en relaciones humanas y laborales que vienen a ser afiches. Realizamos 4 y aquí tenemos la parte del formulario. Gracias.